Escuchar el podcast sobre, ¿recuerdan cómo se llama el podcast? Una mirada Una mirada a la historia de la esclavitud. Una mirada a la historia de la esclavitud. Y teníamos también la idea de buscar sobre un personaje. Manuel Atanasio Girardot. Pregunta, ¿alguno de ustedes ya fue ir al servicio médico? ¿Ya obtuvo su insignia? ¿Quién sí? ¿Y tienen ya la insignia? Muéstrenme la insignia. Recuerden que la idea para quienes aún no han ido es que más o menos de aquí a la próxima semana puedan hacer ese recorrido, esa cita. Lo del servicio médico. Bueno, muy bien. Recojamos algunas impresiones sobre el podcast y recojamos algunas impresiones sobre el personaje. El podcast y el personaje están relacionados, aunque son aparentemente momentos históricos diferentes, no obstante están conectados. ¿Qué impresiones les dejó el personaje? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué nos podrían contar? Pero también qué impresiones les dejó el podcast, qué les llamó la atención, qué comentarios, qué preguntas. Hagamos como una ronda de apertura y ahí vamos rastreando como algunos temas. Dale, por favor. Cuando el profe decía que aunque la universidad ahorita es muy a favor de todo el mundo, ¿sabes? No se podría dejar atrás el hecho de que las personas de la universidad, en este caso el FRAE, el FRAE, pues hizo todo, o sea, que compró una niña y que no se puede dejar atrás porque pues al final era historia. Entonces, ¿qué nos dicen? Eso te llamó la atención. ¿Uno y dos? Pues a mí me sorprendió bastante que, bueno, ese podcast me recuerda el año en el que se publicó. Ese podcast es de hace unos 2 años. Bueno, lo que me sorprendió fue que apenas hace 2 años como que empezó a revelar esa información, siendo que literalmente en los archivos históricos estaba toda la información de todas las personas que habían esclavizado, de todos los sucesos que estaban sucediendo en ese momento, pero que también en una parte, no recuerdo cómo se llamaba la profesora, pero había dicho que como que cállate, como que no quería investigar una información por lo fuerte que podía ser, pero al final como que pues, hicieron esa investigación y eso también quedé como traumada por lo de que le vendieron una niña de 8 años, Antonio Nariño, de que literalmente la separaron de su familia, de sus hermanas, para tenerlos ahí esclavos y pues o sea, básicamente eso, la información como que siempre estuvo ahí, pero nunca investigaron realmente el archivo para saber qué era lo que había pasado, porque es mejor, no recuerdo bien cómo era la frase esa, que si conoces tu pasado no cometas los mismos errores en el presente, pero aún siguen existiendo como ese tipo de microracismos en la actualidad, entonces siento que completamente no se ha abolido. A mí la parte que me sorprendió fue cuando ellos hablan de que sí, ya la universidad obviamente ha superado ese racismo, esa exclusión, como esa discriminación, pero ellos dicen, igual sigue existiendo. Ellos dicen, solo tenemos 10 cupos para afrodescendientes, o solo tenemos 10 para indígenas. Y obviamente nos gustaría que fueran mayores, o por ejemplo, solo tenemos 2 profes afrodescendientes. Entonces ellos dicen que aún así
se haya superado obviamente el tema de la esclavitud y como esta forma de esclavizarse físicamente, aún sigue habiendo esos como tabús y como ese racismo en la universidad. Aún así ellos no quieran, sigue existiendo. Muchas gracias. Dale, por favor. Pues a mí se me quedó que hablaban de esclavos como personas afrodescendientes, digo, como esclavos trabajadores en la universidad cuando era la hacienda del servicio, ¿no? Entonces hablaban de esclavos afrodescendientes que eran como 40 y unos 100 indígenas, pero usualmente nos enfocamos en las personas afrodescendientes en esta como reivindicación, justicia reparativa y todo lo que hablaban ellos, pero también en un momento el profesor para ahí dice como es que nosotros estamos, digamos, desperdiciando grandes oportunidades de conocimiento y de avance en el desconocimiento de lenguas indígenas y de tradiciones indígenas y de todo lo que nos pueden brindar estas culturas, simplemente porque lo ignoramos. Muchas gracias. ¿Algo más? Nada, era para lo último que dijiste de por qué lo ignoramos. Yo siento que, o sea, en parte lo que decían también era porque no sabían qué hacer y cómo manejar toda esa información que de pronto que venían estudiantes aquí. Todo el mundo sabe que se requiere cierto nivel de inglés para poder graduarse, pero digamos que también era un estudiante que manejaba más la lengua indígena y había unos que sí estaban dispuestos a ayudar y a enseñarle a las demás personas, pero aún así el mismo desconocimiento hacía que las personas, o sea, por lo menos los profesores, digamos, no sabían qué hacer con esa información. Entonces siento que es por eso, porque no sabían realmente cómo manejarlo. Bueno, muy bien, excelente. Estoy pensando sobre todo en el podcast, ¿cierto? Sí, también quería pues, recalcar el hecho de que pues hubo un tiempo, hace poco, ¿no? Recientemente, que tumbaron estatuas y así, y uno dice, pues claro, ya era como nosotros porque estamos idolatrando a estas personas que tanto daño nos hicieron y que nos enseñaron desde el colegio, que fueron tales personas súper, mejor dicho, importantes, y no se sabía todo lo que había detrás de toda esa importancia como buena que les ponían. Entonces eso también me gustó del podcast, como que dijeran ese tipo de información, aparte de lo que ya se acaba de decir. Nosotros vimos el video de la caída de la estatua. No. A propósito de lo que dices, ahora lo podemos ver. ¿Alguien iba a comentar algo por allá? ¿No? ¿Me pareció? Bueno, muy bien. Entonces, sí, es sorprendente, ¿cierto? Sí. Es sorprendente. Es sorprendente a muchos niveles, ¿no? Es sorprendente como que uno no se haga la pregunta nunca. Sí, o sea, yo entré a la universidad en el 2010 a estudiar. Y la verdad me sorprendo hoy día pensándolo, como estar tanto tiempo ahí en el centro, estar tanto tiempo en el claustro y nunca preguntarme por esa historia, cosas muy generales, pero nunca por esa historia de la esclavitud, como si fuese un asunto pues muy alejado, como no darse cuenta que está ahí. Pero esa misma experiencia es la experiencia de muchos y ha sido la experiencia de muchas generaciones, pero creo que hay algo que no es solamente como negligencia, puede haber negligencia de parte de uno, como nunca de verdad indagar en dónde está, más allá como de lo que ve, pero aparte de esa negligencia, de pronto lo otro que es muy importante es que hay lo que podríamos llamar como unas historias que son oficiales, hay como una historia oficial. Entonces, bueno, yo nunca me lo pregunté, de pronto por negligencia propia, pero les aseguro que en el 2010 mi profesor de cátedra Rosarista tampoco nunca lo mencionó. Seguro que no. Porque hay una historia oficial.
una manera de contar la historia, una manera de narrar que está centrada en ciertos hitos. Y hay una manera también muy particular de narrar que está como centrada en la idea como monumental, y pensar entonces en ese tema de las estatuas. Los monumentos son unas configuraciones muy interesantes porque en su disposición generan ya ciertos elementos como interpretativos. Tengan presente que un monumento como que siempre se mira de abajo hacia arriba, ¿cierto? Así sea una estatua muy pequeña. Una que es muy interesante es, por ejemplo, el Bolívar que hay en el Parque de los Periodistas. ¿Lo recuerdan? Porque ese es un Bolívar chiquitico, pero está en una estructura, en un pilar con un domo gigantesco. Y uno lo mira de algún modo siempre como a distancia, siempre de abajo hacia arriba. En una cámara dirían como en contrapicado, ¿no? Y esa es una forma narrativa, ¿no? Piensen por ejemplo en las películas, particularmente como de la propaganda política. El caso de pronto así más evidente sea el de la propaganda alemana, pero cuando ustedes miran las películas de Hitler siempre se ve como de abajo hacia arriba. Y eso por supuesto tiene unas razones, ¿no? Tiene unos efectos, tiene una visión como de poder, de autoridad que genera simplemente como el enfoque visual. El monumento es un signo de autoridad, es un signo de poder, es un signo de memoria, y generalmente esa memoria es conmemorativa. Una memoria conmemorativa es como una memoria que celebra. Y los monumentos generalmente tienen como esa estructura. ¿Conocen el monumento al frente de la universidad en el claustro? ¿Sí? El monumento aquí, creo que ya lo habíamos dicho. Es el monumento aquí. Pero no me refiero al monumento, al estatua que hay adentro de la universidad, sino la de afuera. ¿Sí la vio? ¿Cuándo la vio? En las inducciones. ¿Sí? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? No, yo creo que no la vio. No, no es la que está en la Esa es plazoleta. la que está adentro. No, la que está fuera en la plazoleta donde... Pero ahí no hay En la plazoleta. En las Ahí escaleras. antes había una estatua, pero En las escaleras ¿En las escaleras? de la entrada principal. No, sí, adentro del claustro hay una estatua, adentro. Pero digo una afuera. Ah, hay unas fuentes, pero no hay. ¿Hay unas fuentes? O sí, como unas fuentes de agua. Ahí se Sí, pero no es la que más claro. ¿Ustedes suelen ir al centro? ¿Suelen ir al claustro? Nosotros vamos a ir. Ahí lo vamos a poder ver de manera más clara. Pero la estatua a la que me refiero, que no la pudo haber visto en la introducción, es la estatua, el monumento a Gonzalo Jiménez de Quesada. Era este monumento. Ah, sí, sí. La platica. Era de Llano porque ahora es Avenida Distancia. No lo pudo ver porque la estatua la tumbaron hace como 2 años. Sí. Ok, pero sí queda la fuente y el cosito. Sí, pero no es una fuente. Ahí se Pero sí estaba más o menos en El pilar. Era así. Lo que pasa es que ahora, por eso lo llaman la estrella, ¿no? Ese sitio. Porque la estatua, si se fijan en el monumento, pues tiene la forma de una estrella. ¿Sí? Tal vez no se alcanza a ver. Y así estaba antes de que la tumbaran. No es una fuente, es como un jardín. ¿Cierto? Por acá hay una imagen del derribo.
tumbaron la imagen, la noticia. Se la tumbaron como en el 2021. La tumbaron en el marco del paro nacional. ¿Quién era Gonzalo Jiménez de Quesada? El fundador de la... de Bosa. Representantes indígenas del pueblo Misak derribaron esta mañana la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, ubicada en la plazoleta de la Universidad del Rosario. Juan Camilo, ¿qué dicen los manifestantes? Juan Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos desde la plaza de la Universidad del Rosario, donde los indígenas de la comunidad Misak acaban de, en una protesta pacífica, tumbar la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, que ustedes lo pueden estar observando. Estamos con el líder indígena, Chirimiscay Didier. ¿Cómo le va? ¿Cuáles son las razones de esta protesta? Buenos días. Bueno, hoy el pueblo Misak, las mujeres mestizas, las mujeres indígenas, en este que es su mes, han dicho no más símbolos de la desmemoria, no más símbolos de los violadores, no más símbolos de esa mala historia. Entonces han querido manifestar y expresar y unir con este acto simbólico trascendental para los pueblos originarios de Bacatá, de Moquetá, del Lungurá, uniendo al paro nacional en este día. Es un viernes 7 muy importante para los pueblos originarios de Bogotá y las mujeres. La estatua de Gonzalo Jiménez, Didier. Porque es una historia que no se ha contado, es la historia de los supuestos ganadores. ¿Dónde están nuestros caciques? ¿Dónde está Zipaquirá? ¿Dónde están nuestros caciques? A ellos no vemos el monumento. Entonces, a estos violadores sí, a los que despojaron a nuestros abuelos, a los que violaron a ellos. Entonces hoy, las mujeres, el mensaje que dejan es no más símbolo de la desmemoria y viva el paro nacional. Queda uno de los líderes indígenas de la comunidad Misak, una protesta como ustedes lo pueden estar observando pacífica, pero que más temprano pues tumbaron la estatua del fundador de Santa Fe de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada. Esto es una información, una noticia en desarrollo. Bueno, por esa época tumbaron varias estatuas, ¿no? Sí. ¿Cuáles otras recuerdan? En Cali. En Cali tumbaron una. En Popayán creo que tumbaron otra. La estatua no la volvieron a poner, ¿no? No. Está en el Museo de Bogotá. Pero es un signo, ¿no? Suele ocurrir, ¿no? La estatua de Colón en Estados Unidos. La descabezaron. La bonita costumbre de irte a casa cuando quieres ir a casa. Saludable, límite desde 4.900 pesos. Sebastián de Belalcázar, en esta tremenda. Un grupo de indígenas tumbó la estatua del conquistador Sebastián de Belalcázar en Popayán, Cauca, durante un juicio simbólico que se realizó este miércoles 16 de septiembre, y en el que se declaró culpable a Belalcázar por genocidio, apropiación de tierras, despojo, entre otros delitos. En un video que circuló en redes, Eso es interesante. Las estatuas que tumbaron no fue como el resultado de una situación como espontánea, como estábamos aquí, tumbaron las estatuas, hubo una asamblea indígena previa, donde se hizo un gran juicio, y esas fueron las sentencias. O sea, ellos estaban cumpliendo la sentencia de un juicio previo a propósito de lo del tema que mencionabas, como de los indígenas, pero me llama mucho la atención porque ese signo, la estatua caída, el signo del monumento es como una de las formas más típicas de la historia oficial. Y en el
caso de la universidad, también ella tiene una lógica monumental. Ahora sí piensen en la estatua de adentro, ¿cierto? Es interesante porque, claro, uno puede ver la estatua adentro. Es la misma lógica. Esta estatua no es muy antigua. Esta estatua la donó una promoción de jurisprudencia como en el 70, una cosa así. Es una estatua que tiene unos 50 años, por mucho. Pero esta también es una historia monumental, ¿cierto? Es una historia como para ver desde cierta perspectiva. Y algo que es muy interesante, creo que lo mencionan en el podcast, es que en la estatua el signo que lleva el fray es este libro, que es que las constituciones. Entonces igual es como muy sorprendente, es como muy negligente o es muy hipócrita, no sé cuál puede ser la palabra, hay que pensarlo, o es al menos muy... Sí, como que se pasa demasiado rápido, porque en las constituciones de lo primero que se habla es de la estructura económica de la universidad, de su sostenimiento y de las haciendas. O sea, no era como que fuera una historia muy oculta en los archivos. Estaba ahí, estaba en la primera página, las haciendas, la calanda y matar a las personas, etc. Entonces, claro, hay ciertos elementos como que están bajo tierra, que están un poco más ocultos, seguramente hay muchos elementos que no acabamos de conocer, pero habían asuntos que estaban allí a plena vista y simplemente como que no se mencionaba. Y no se puede mencionar por buenas razones, ¿no? De todas maneras, la historia de la esclavitud es como una historia de algún modo vergonzosa. Es una historia que revela unas formas muy particulares de entender el gobierno y el poder como dominación. Es una historia que de algún modo revela también, por ejemplo, la cercanía de la universidad como con el poder político. Pero es sobre todo una historia que revela como el carácter colonial de un sistema educativo. Y hay que ver qué se hace con eso, porque si somos herederos de esa historia, pues lo mínimo es por lo menos reconocerla, pero habrá que ver qué se hace con eso. Y de pronto aún se ha hecho muy poco, puede que aún se haya hecho muy poco, pero empieza como a aparecer. Quisiera poner aquí una palabra como para que la tengan presente. Lo vamos a llamar una arqueología del saber. Una arqueología del saber. Y piensen en la figura de un arqueólogo que está como desenterrando cosas, que está buscando en el pasado. Pensemos que la arqueología no es solamente un asunto de objetos, de ruinas, de monumentos, sino también de saberes. Hacer una arqueología del saber es tratar de indagar en una serie de conocimientos que han quedado como ocultos. Porque claro, la historia allí es como una historia del sufrimiento, particularmente la historia de la esclavitud, pero seguramente también hay una serie de saberes que de pronto están igual aquí a plena vista y no somos capaces de verlos. Entonces, es interesante lo que se mencionaba en el podcast. Entonces, la apertura de la universidad, ¿qué tan amplia es realmente? ¿Qué tan abierta es realmente? Porque pareciera serlo, pero habrá que ver las distancias entre lo que parece y lo que es. Es revelador el tema sobre los porcentajes de estudiantes de comunidades afro, de comunidades indígenas. Eso es muy revelador. O sea, si somos una universidad de alrededor de 20.000 personas, ¿cierto?
pero estamos hablando de una comunidad como de menos de 100 personas. ¿Qué tan amplio es realmente? ¿Qué tan representativo es? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? Hay que trabajar en ello, pero siento que ese es un asunto que hay que pensar como institución, pero que también tenemos que pensar como individuos, porque el colonialismo probablemente no es solamente un asunto que ocurre en el territorio, sino que también es un asunto que ocurre en las personas. El colonialismo como cultural. Entonces, un poco en esa idea como autocrítica, por ejemplo, en la filosofía es impresionante. Yo estudié filosofía, una maestría en filosofía, y es muy sorprendente cuando uno lo piensa como críticamente, porque yo sé mucho, es que suena raro así decirlo, pero para llegar, yo sé mucho de la filosofía clásica griega. No sé si sentirme orgulloso de eso, pero está ahí latente. Pero cuando lo pienso, yo sé muy poco, realmente casi nada, por ejemplo, de la filosofía muisca. Muisca. ¿Ah? Los muiscas, ¿sabes quiénes fueron los muiscas? Los muiscas se asentaron justamente en el territorio de lo que llamamos como Tena, Biotá, la Mesa, o sea, donde estaba la Calandaima y estaban los muiscas. Los panches también. Y es muy probable que en mi historia, por ejemplo, genética, tenga más sangre muisca que griega, no lo duden. No lo duden. Tan es así que mi segundo apellido, me llamo Cristian Alfredo Rubiano Susa. Y sé que el segundo apellido es un apellido muisca, pero de esa gente no sé nada. No sé mucho de Platón, uy, qué rara vida. ¿Cierto? Es una forma educativa. ¿Cómo es posible que sepamos mucho de las revoluciones europeas? Sabemos un montón de la Revolución Francesa. Creo que estuvimos hablando de eso hace unos días. Pero sabemos súper poco de las luchas indígenas en el Cauca. Y eso nos tiene que plantear unas preguntas para entender cuál es el peso de lo colonial, de la colonia en nuestra construcción identitaria, pero también nos tiene que plantear una pregunta, y es ¿qué significa la decolonización? ¿Qué significa decolonizar un espacio o decolonizar un pensamiento, una idea? Y sobre todo tendrá que ser como una exploración. Habrá que ir profundizando, habrá que ir entrando en esa arqueología del saber. ¿Qué saben sobre Gonzalo Jiménez de Quesada? Fundó Bogotá, es como la figura del fundador. ¿Qué más saben de él? Ese es justamente el relato de la historia oficial del monumento. Eso es un monumento a la fundación. Era. Bueno, interesante, va apareciendo otro elemento. Entonces fundó Bogotá, pero era un conquistador español. ¿Qué significa que era un conquistador español? Es que yo lo compro en el Transmilenio porque Era los que le un galán pegaban, que iba a conquistar o sea, todo volvía a el mundo. escribir. Pero no sé cómo se Era el comandante de una fuerza militar, ¿cierto? ¿Con cuántos hombres llega Jiménez de Quesada a la Sabana de Bogotá? ¿Saben? Ese relato es muy interesante, no son muchos, son alrededor de 500 hombres. Y empieza la persecución por toda la Sabana de Bogotá del Zipa de Bacatá, una forma de gobierno muisca. Lo terminarán asesinando, se terminarán encontrando. Hay un libro que les recomiendo mucho, muchísimo, que se llama Perfiles del Mal,
Es un libro, Perfiles del Mal, es un libro de una profesora de apellido Uribe de la Universidad Nacional, Ángela Uribe, y ahí ella relata el encuentro entre Jiménez de Quesada y el Cid Barbacatá, que está consignado en las Crónicas de Indias. Es un encuentro tremendo porque es un encuentro que pasa por la tortura, por la humillación. El caso de la colonización de Bacatá es muy interesante, es sumamente violento, lo mismo que la colonización en el resto de América. Tal vez un caso que sea muy notable, que me gustaría llamarle la atención, es el caso, por ejemplo, mexicano. ¿Alguien conoce Ciudad de México? ¿Han estado en Ciudad de México? ¿Recuerdan el Zócalo? ¿Recuerdan la catedral? ¿Sí? ¿Fueron al Museo del Zócalo? Entonces, si tienen la oportunidad de ir, vayan, es algo que tienen que hacer en algún momento de su vida. Pero si no lo tienen presente, piensen en lo siguiente. Esta es la Plaza Mayor de México. En México todo es gigantesco, ¿cierto? Esta plaza realmente es muy grande. Miren aquí la catedral, o sea, esta plaza pueden ser como unas 4 plazas de Bolívar, por ahí o más, de pronto, muy grande. Miren, esta es la actual catedral. Bueno, y creo que ahí lo alcanzan a percibir como respecto de la gente. Es gigantesca. Esta es la catedral antigua, la de este lado. Esta es la actual catedral. Resulta que en los años 70 la catedral empezó a hundirse. La catedral empezó a hundirse. Pues digamos, eso no es raro porque México es una ciudad que está construida sobre lo que antes era un lago. Entonces los pisos son un poco, no son suficientemente rígidos, la catedral empezó a hundirse. Y empezaron a revisar, a hacer unas excavaciones en los cimientos de la catedral, necesitaban reforzarla. Y paralelamente estaba la historia de la pérdida del templo mayor de los aztecas. Se sabía que había existido el templo mayor de los aztecas, estaba en las crónicas, estaba un poco en el relato, en cierta memoria, pero la gente no sabía dónde estaba. Templo perdido, como un mito. Es una historia sorprendente porque la catedral tiene alrededor de 4 siglos, cosas así, pero cuando empiezan a excavar en los cimientos de la iglesia, empiezan a encontrar estructuras muy raras, estructuras por ejemplo como estas, pilares. Luego se revelarán cosas, digamos, fascinantes, impresionantes. Por ejemplo, las famosas cabezas de serpiente, ¿no? Estas son ahí en el Zócalo. Esto es hoy día ya el resultado de una excavación mucho más amplia, pero el asunto es el siguiente. Miren, es muy interesante porque aquí va a haber una proyección. Resulta que lo que empiezan a excavar, lo que empiezan a encontrar, esta es una buena proyección. Esa es la Plaza Mayor. Esta es la catedral, que es gigantesca. Y lo que se dan cuenta es que el famoso templo mayor de los aztecas, que estuvo perdido durante 4 siglos, estaba ahí debajo de la iglesia. Se había puesto la iglesia encima del templo. Pero el templo es gigantesco, o sea, miren la dimensión del templo respecto de la catedral, que igual es gigantesca. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en una comunidad para que eso se logre hacer? Miren aquí como más o menos los niveles de tierra. Para que eso se logre hacer, y qué tiene que pasar en la memoria para que la gente lo olvide.
que ahí era donde estaba. Hoy día ahí queda el Museo del Zócalo, un museo arqueológico, y bueno, ahí es gigantesco, hay cosas fascinantes. Miren esta radiografía, esta puede ser muy interesante, como en la proyección. La iglesia, el templo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué significa ese símbolo? Querían ocultarla. O sea, digamos, a los españoles no les convenía que tuvieran el templo ahí, entonces una manera como para ocultarla era hacer la catedral ahí. Porque en sí, bueno, los españoles no fueron los que movieron la mano para construir la catedral, sino mandaban a indígenas a construir. Entonces ellos mismos fueron los que quisieron esconder como ese templo haciendo una catedral. Porque si nos ponemos a pensar, digamos, los indígenas creen en otros dioses, mientras que los españoles precisamente creen lo que es en la Virgen. Y bueno, esa iglesia es muy católica. Lo que yo he escuchado es que esa iglesia es muy católica. Entonces, como que si nos ponemos a pensar, es como curioso de que se pongan a escarbar ahí y encuentren el templo precisamente en esa iglesia. Entonces, como que mi pensar es como que los españoles querían esconder ese templo porque era un templo indígena. Entonces, en el centro mismo del poder del imperio azteca, ahí mismo ponen la iglesia. Yo creo que más que esconderlo, querían aplastarlo, o sea, literal y figurativamente, porque ellos veían a los indígenas como animales tan inferiores que querían arrasar con todo lo que ellos tenían. Entonces por eso crean este símbolo de yo soy mejor que tú, y por eso tengo mi templo de mi Dios encima de los templos de mis dioses y tu cultura. 1, 2, 3, 4. Bueno. Como justamente lo que había dicho usted, de que si ponen justamente la iglesia arriba de esta comunidad, de alguna forma es esa imposición de lo que está diciendo que si nosotros y procesos de dominancia a lo que es la evangelización de las expresiones de lo que se iba a hacer en territorio, que era imponer su religión, imponer sus costumbres, imponer su cultura, no como en el sentido de tratar de destruir todo, sino dejarlo ahí y de alguna forma sobreponer su religión y su cultura por encima de ello para que se reflejara mucho más y sobre los indígenas. O sea, sí, imponen pero controlan. Hay miedo, porque ahora yo soy quien manda, ¿no? Entonces, es también, aparte de imponer, controlar bajo mi poder, ellos están bajo mi mando. No puede haber otra figura, como bien ya mencionaron, porque se me descontrolan y yo necesito tenerlos para que trabajen para mí, y es como una visión así bien retorcida que interpreto yo también. Muy interesante, pero entonces pones otro tema en el centro, el tema del trabajo. Y el trabajo va a ser un asunto fundamental porque la esclavitud es una forma de producción, el tema del trabajo. 3. ¿Por acá? ¿Tal vez era 3? No, 3. 3. Ya. Creo que ya lo mencionaron, pero en términos religiosos era una forma de decir que Dios, nuestro Dios en el que pues creemos así actualmente, es el único y está por encima de todos los demás. Como lo que pasa es que las iglesias eran construidas con ese fin, por eso son tan grandes, para alabar y mostrar el poder que tenía Dios en la tierra. Entonces ponerla encima de eso, pues era como una forma de decir, este es el único Dios que existe y no puede ser. Es un signo, no sé si les parece, pero es un signo súper violento, ¿no? Literalmente es como encima del otro. Yo creo que es, bueno, siempre ha sido una excusa la religión y Dios, pero en esa época era muy teocentrista. Entonces, pero siempre ha sido una excusa. Si nos vamos a la Biblia, siempre iban a matar y a conquistar, a poner la religión de Dios, porque Dios nos mandaba a conquistar pueblos.
que decía a los judíos, saquen a esclavos, pero igual tienen que matar, vayan y conquisten esto, esto y aquello. Entonces como que ellos igual se quedaron con esa idea de vamos a ir a conquistar y evangelizar entre comillas, pero en realidad lo que querían era matar y conquistar ese pueblo, bueno, ese pueblo, esa América, porque América tiene mucha riqueza en cuanto a biodiversidad y todo eso. Era un plus, o sea, ahí tenemos que conquistar, vamos con la excusa de evangelizar y vamos y ponemos iglesias y todo eso. Entonces por eso la excusa de ellos siempre ha sido esa de ir a conquistar, matar y poner a Dios, que Dios es el centro de todo. Entonces es una manera de entender el gobierno y una forma de entender el gobierno como control territorial y como dominio cultural. Hay otras formas de gobierno, pero nosotros somos herederos de eso, ¿cierto? Interesante. Algo similar pasa en el monumento que veíamos ahorita, de donde en Popayán tumbaron el monumento, no, de Belalcázar. El de Belalcázar. Porque esa montaña, pues de hecho yo fui, no es una montaña, es una montaña artificial que eran pirámides de una comunidad indígena que se llama Misak, que es, o sea, es prehispana, ha estado en Colombia desde antes de Cristo. Y de hecho justamente eso como que hacía más sentido al por qué fue tumbada, porque el hecho de que pusieran esa estatua ahí de una persona que no estaba representando ni cinco los valores de una comunidad indígena que pues había construido eso, porque inclusive arqueológicamente se encontraron pues cuerpos y mucha gente que vivió en esas pirámides porque eran pues históricas e importantes para la comunidad. Pues por eso se dio como también el derrumbe y pues me da como el mismo significado de no la taparon, simplemente ellos dejaron de tener la autoridad de controlar su tierra y pues por cosas biológicas la montaña se convirtió en una montaña artificial, pues porque simplemente se fue cubriendo y cubriendo hasta que pues, se volvió una montaña. Pero pues esa pérdida de autoridad dio que básicamente dejara de existir como su fuerte y ellos quisieran taparlo con un X ahí para los hijos. Yo creo que también cabe mencionar que muchos colonizadores creían que le estaban haciendo un favor a las personas que estaban colonizando y yo creo que eso del templo pues es aún más violento porque muchas personas pensaban que lo que estaba haciendo no era como tapar o borrar la historia, sino que estaban corrigiendo algo que estaba mal. Sí, muy como en lo que dice Lorena, de hecho por eso la historia de racismo al menos América Latina es muy diferente a Estados Unidos, por la diferencia de colonizadores, porque los colonizadores ingleses veían la raza como un problema, como debemos exterminar la raza, porque solamente puede existir la raza blanca, mientras que en América Latina los españoles creían más en la limpieza de la raza, por eso existía el sistema de castas, por eso en Estados Unidos si una persona, por ejemplo, tiene un tatarabuelo negro, se considera negra esa persona, mientras que acá, al menos en este caso Colombia, viendo con esa idea del lavado de raza, por eso pues, hay muchos comentarios racistas de es que tú eres una negra linda, o tú eres un negro lindo, porque no tiene pelo afro, o tiene la piel más clara, a pesar de que sigue siendo negro. Por eso la historia del racismo, al menos en Colombia, es más compleja de lo que se ve. Incluso me pareció algo también un poco sorprendente. En Santo Domingo, en República Dominicana, hay un monumento a Colón, pero es un monumento que es más como se llama el Faro a Colón, y es como un museo, entre comillas, que abrieron como en los 70s, que ni siquiera habla de Colón, que es lo más curioso, sino que es como un monumento en honor como a la familiaridad latina que tenemos todos, como puede que sea muy colonialista mi comentario, la verdad, pero nosotros mestizos, sí, o sea, no podemos negarlo, compartimos sangre indígena, compartimos sangre negra y compartimos sangre blanca. Exacto, por lo que el ir a ese monumento con primero una visión de los españoles nos vinieron a matar y a quitar todo, ver ese monumento y ver como
que compartimos como esa historia de colonización tan poderosa y ver cómo todos los gobiernos latinos, incluso de toda América, porque también hay una sección de Canadá y Estados Unidos, decidieron simplemente como abrir ese museo para compartir nuestras vivencias, compartir nuestras culturas. Entonces uno ve que hay una cámara de Brasil, una cámara de Argentina, una cámara de Colombia, de Estados Unidos, Canadá, etc. Simplemente para eso, para decirnos a todos, sí, o sea, tenemos la infortunia de tener una historia de colonización y matanza y genocidio detrás nuestro, pero es lo que construyó nuestras naciones a final de cuentas y es como lo que importa en estos momentos, como abrazar todo lo que fuimos en el pasado, siendo críticos con ello, pero decirnos que a final de cuentas somos mestizos y debemos tener eso en cuenta. Muy bien. 1, 2 y recojo algunas conclusiones. Es completamente cierto lo que dices, pero el único problema es lo que decía Maggie, creo, que es pues la frase esta de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pasa mucho principalmente en Colombia, porque justamente, digamos, no más con lo que es pues el gobierno, cambiamos una monarquía por repúblicas, que es lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que con otro nombre. Entonces hay muchas cosas que simplemente como que se cambiaron, que crearon nuestra historia, pero que no, o sea, no son significativas porque de alguna forma siguen cometiendo errores del pasado porque mucha gente no conoce su historia. Pero yo iba a decir algo curioso en cuanto a lo que ya te hablaron del racismo de los negros. Y los indígenas era cuando vinieron a conquistar acá, trajeron a los negros, obviamente de África, a que ellos trabajaran como esclavos, pero ellos no los reconocían como personas con alma. Entonces por eso no les predicaban de la palabra. En cambio los indígenas los reconocieron así y les tomaron totalmente sus creencias y eso. Pero a los negros no. Entonces era muy curioso como ellos, pues ya era tanto de que los negros eran como animales para pequeños, entonces les predicó la palabra, pero a los indígenas sí. Entonces es como muy, el racismo se encuentra mucho, por eso a veces como que se rescata mucho a los negros, porque nunca fueron reconocidos. Y los indígenas fueron reconocidos, todos literalmente les mataron en alma y en comedia. Es lo que yo iba a decir. Bueno, muy bien, es un tema gigantesco. Me gustaría sacar algunas conclusiones muy generales, pero que pueden ser importantes. Lo primero es que entendamos que el colonialismo es un fenómeno que tiene como varias dimensiones. El sentido más básico del colonialismo es el colonialismo territorial, ¿cierto? El dominio sobre un territorio que generalmente es como un dominio militar. Esa es la forma más básica, el control del territorio, ¿listo? Pero el colonialismo no solamente controla territorios como espacios, sino que da un paso como adicional y es el control de la población. Esa es como otra forma colonial, ¿listo? Como un colonialismo poblacional, no solo territorial, sino también poblacional. ¿Listo? Cultural, ¿no? Entonces, en esas formas del control poblacional pueden darse varios tipos, ¿cierto? Puede darse el dominio, por ejemplo, sobre el cuerpo, formas de colonialismo corporal. Eso es interesante. Digamos, la manera más clara, la más evidente de control sobre el cuerpo, tremenda, muy simbólica, es por ejemplo el encadenamiento. Hablaban ahorita de la llegada de las comunidades africanas a América, literalmente encadenadas, ¿cierto? El rol tan interesante de una ciudad como Cartagena en el comercio de esclavos durante la colonia, gigantesco, ¿cierto? Pero el control poblacional puede no solo darse sobre el cuerpo, y hay otras formas, ¿no? Mucho del discurso de belleza, la belleza tiene que ver mucho con esta perspectiva del control corporal. Pueden haber otras formas de control
vamos a decir, no solo sobre el cuerpo, sino también como sobre la psique, sobre nuestra mente, sobre nuestras ideas, y esa puede ser, hablábamos ahorita, por ejemplo, el caso de los procesos evangelizadores, porque entonces no se trata simplemente de controlar un territorio, controlar unos cuerpos, sino controlar unas formas de pensar, poner una nueva visión del mundo. Y eso pasa por varias cosas, dos fundamentales, el Dios y el lenguaje. ¿Alguien aquí tiene una lengua materna diferente al español? ¿Cuál es tu lengua materna? ¿El inglés? ¿Alguna otra? Para todos su lengua materna es el español. Bueno, imaginen que ustedes no pueden hablar más su lengua, no poder hablar más su lengua, ¿cierto? Tener que hablar otra lengua. ¿Qué es lo que pasa cuando uno habla en otra lengua? No es solamente un asunto como de traducción. A mí me pasó mucho, yo viví fuera del país en Dinamarca, unos años, unos meses. ¿En dónde? En Dinamarca. Y solamente tenía como 2, 3 personas con las que podía hablar español. Y lo que pasaba era que aunque yo tengo mi inglés completamente fluido, era una desconexión con mi alma, con mis emociones. Y entonces, no sé, es algo como un poco inexplicable, pero es como una sensación de te entiendo, pero no te conozco porque no estamos hablando de nuestras lenguas maternas. Yo diría que hay dos cosas. La primera, que pues digamos así que fuera algo definitivo, con el tiempo se va a olvidar, o sea, de alguna forma va a desaparecer esa lengua. Y la otra es que, digamos, cuando uno está aprendiendo inglés, hay muchos... Las lenguas pueden olvidarse, casi nadie habla muisca, por ejemplo. Unas personas, pedacitos. Y digamos en otro, como ejemplo, cuando uno aprende inglés hay muchos coloquialismos del colombiano, porque ni siquiera el español del colombiano, que uno dice, bueno, ¿y yo cómo digo esto? Y no hay forma, hay palabras del español colombiano que no existe una traducción a otros idiomas y es confuso para uno decir, bueno, ¿cómo expreso esto que toda mi vida me he acostumbrado a decir? Pues digamos, la que más me hace gracia es que no existe una traducción para la palabra juicioso. Okay. O sea, y yo quiero decir, no, pues juicioso. Pero eso es interesante, lo intraducible, lo que no aparece referente en otra lengua, ahí hay un punto. Ajá. ¿Vas a comentar? En el caso de estar aprendiendo un idioma y de olvidar la lengua materna, entre más a ti tú te esfuerces o te obliguen a aprender un idioma, es más probable que vayas olvidando la tuya. ¿Se me va a entender? O sea, si yo aprendo inglés por mi cuenta, pues yo lo hago porque es a mi ritmo, es a mi tiempo. Pero si yo lo hago aprendiendo, o sea, que mi mamá o que alguien me obligue, para mí va a ser más difícil. La vez pasada me pasó. Yo estaba aprendiendo otro idioma aparte del inglés y era como muy estricto. Todos los días tenía que hacer tal cosa. Y cuando estaba hablando con mi hermana se me olvidaban palabras en mi idioma, en el español, que sí me acordaba del otro idioma, que era como, o sea, he hablado 17 años español y se me olvidaba ahorita de lo que estaba aprendiendo esto. Pero era porque era muy intensa. Totalmente no sabe cómo. Muy bien, muy bien. Un filósofo alemán, la próxima voy a traer una cita de un filósofo alemán llamado Heidegger dice una cosa muy interesante y es que el lenguaje es la casa del ser. Ese es un punto. El lenguaje es la casa del ser. Piensen cuando uno está con un niño pequeño, como uno le enseña las palabras, ¿cierto? Mamá, papá, perro, blanco, luz. Él aprende el lenguaje imitándolo, repitiéndolo. Pero el asunto es que cuando aprende el lenguaje, lo que está aprendiendo es un sentido del mundo.
un sentido particular del mundo. Cuando uno aprende una palabra, como que se le revela algo que uno no había visto, algo que uno no conocía, ¿no? Entonces de pronto digo, verde, sí, verde. Pero de pronto aprendo como, sabana. Sabana era algo que yo no había visto cuando estaba diciendo verde, ¿cierto? El lenguaje como que determina el sentido. Y los lenguajes no son iguales, las lenguas no son iguales. Hay cosas, por ejemplo, que de una lengua a otra son intraducibles, que no hay como un equiparable. Hay cosas que se sienten en un idioma que no se pueden sentir en otro. El español es un lenguaje muy amplio, pero hay lenguajes con menos palabras, con muchas menos palabras. No es que sean más simples o menos desarrollados, es otra visión de mundo. Cuando aprendo un lenguaje nuevo, como que cambio el mundo en el que vivo, pero piensen entonces que se olvida una lengua, pero también se olvidan unos dioses. La evangelización, cambiar la lengua y cambiar la idea de lo divino. Hay una idea como importante del colonialismo, y es que si usted quiere conquistar un pueblo, lo primero que tiene que hacer no es destruirlo militarmente. Estos son pueblos muy grandes. Lo que tiene que hacer es destruir su cultura para poder conquistar. Y en ese sentido, como que el colonialismo es territorial, poblacional, bien sea sobre el cuerpo o la psique, pero el colonialismo también es cultural. La colonización de la cultura. Hay, por ejemplo, un tema muy interesante, me llama de verdad mucho la atención hoy día en el colonialismo cultural, que es el blanqueamiento cultural. Piénsenlo, es interesante. Prácticas de blanqueamiento en la cultura. ¿Hay una mano por acá? Sí, y creo que por acá había otra. ¿Ya lo recordaste? Dale. Iba a decir que esa receta de algunos de los blanqueamientos también y es que el lenguaje no es solo un idioma, sino que eso que decías precisamente es una cultura. Es como decir, toda Latinoamérica habla español, pero uno no habla español igual en Colombia que en Argentina. El lenguaje es un pueblo, una comunidad detrás. Es una comunidad, son expresiones y también tiene que ver mucho, me gusta mucho esa frase porque se tiene que ser, el idioma te permite expresar quién eres, tus pensamientos. Y también me pasó que cuando me mudé acá fue muy difícil al principio porque yo hablaba y traducía literalmente como expresiones o la manera que yo me expresaba en inglés en español y nadie me entendía. Claro. Eso era muy difícil porque uno tenía que acomodarse como a las expresiones como colombianas, al pensamiento colombiano y también, sí, fue como eso. Y lo de blanqueamiento, pues no sé qué tan fue, pero sé que en Francia ¿cómo se dice? Los estratos se definían, era mucho por color. Digamos, los que eran más ricos, ellos siempre andaban con sombrillas, con gorras para evitar el sol, para nunca como sí, eso, diferenciarse. Y entre más como que uno oscuro era como tú trabajas y es muy interesante porque eso también tiene como unas consecuencias geográficas. Entonces, por ejemplo, en Colombia es muy claro la manera en que las comunidades, particularmente afro, fueron llevadas hacia las periferias del territorio. Mientras que en el centro, ya como el gobierno se concentraron ciertos poderes, pero también ciertas estéticas. Una de las prácticas como el blanqueamiento cultural que a mí más me llaman la atención es el cabello y el maquillaje. Uno lo ve en la universidad. Yo doy medicina. En medicina es muy claro el blanqueamiento
cultural todas las chicas se ven rubias, de algún modo, ninguna lo es, pero todas se ven así, hay como una estética muy particular, que está muy anclado a las clases sociales. En ciertas regiones de la costa también es muy evidente el blanqueamiento cultural. ¿Por allá? ¿Hay una mano levantada? ¿Dónde era? Ah, claro. Pues no sé si cuenta como lo mismo, pero también cuando llegaron los conquistadores españoles, ellos no solo como que intentaron reemplazar los símbolos como los templos por una catedral, sino que también intentaban como adaptar a la teología o como las creencias de los indígenas a las creencias católicas. Entonces así es como nació como la Virgencita de Guadalupe y no sé qué. O sea, todo este tipo de cosas que ahorita las abuelitas creen un montón, digo, porque pasa, pero realmente es la forma católica de decir los dioses de los indígenas para poder como controlarlos. Y creo que eso también cuenta como blanqueamiento. Bueno, comento una cosa que ya le di. Entonces, colonialismo territorial, poblacional, cultural, y agreguemos uno. Quiero mostrarles un material. Colonialismo epistémico. Porque el colonialismo tiene que ver también con la idea que tenemos sobre lo que es la verdad y sobre lo que es el conocimiento. Me gustaría mostrarles un videito pequeño de este canal que se llama Interferencias sobre el tema de los saberes del sur. Veámoslo y retomamos el debate a ver qué nos hace pensar, y con esto cerremos este tema. Ya sabemos como de un contexto, una situación, pero quiero que volvamos al monumento y que volvamos a nuestro personaje del que no hemos hablado, que es Atanasio Girardot. A ver qué ocurre allí. Entonces, miren. Boaventura Jusons Acentos, Saberes del Sur. La comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Boaventura Jusons Acentos. Las parteras o tícitlo, término que en náhuatl se emplea para designar a un médico experimentado, tienen la función de ayudar a las mujeres embarazadas a llegar a buen término. Las atienden desde el comienzo del embarazo, las acompañan, las aconsejan y se vuelven sus confidentes. El embarazo, desde el punto de vista de la partera, debe ser leído desde diferentes perspectivas: anímicas, sociales, rituales y biológicas. El embarazo es mirado desde otro lugar por la institución de salud pública. Los médicos aplican un protocolo estandarizado que contempla el embarazo y el alumbramiento como un fenómeno biológico cuya efectividad radica en la reducción de casos de mortandad. Así, mientras que la partera ve a la mujer como un individuo integral, una red social y un núcleo ambiental, la institución aplica una metodología diligente y específica. El discurso hegemónico deslegitima la tradición y sus prácticas. Aunque las parteras atienden a cientos de mujeres de manera efectiva, fue hasta 2005 que la Organización Mundial de la Salud emitió un reconocimiento a la gestión de las parteras en el mundo, lo que propició el desarrollo de protocolos con la finalidad de certificar lo que se hace evidente es cómo un organismo internacional se abroga el derecho de sancionar una práctica que pertenece a otros conocimientos.
la modernidad occidental, extendió un pensamiento de las diferencias que fundamentó su proceso de expansión y dominación sobre los pueblos y culturas que colonizaban. Un pensamiento que separó lo correcto de lo incorrecto. Desde el siglo XV, las potencias europeas demarcaron, a golpe de fuerza y de violencia, las líneas de división entre las metrópolis y las colonias, la zona del mundo constituida por el orden de la razón y la civilización, y las regiones habitadas por la confusión y el caos. Los hombres y las sociedades modernas, definidas por sistemas legales de regulación de los actos y las mentes, y la vasta región de los pueblos salvajes, sin orden ni moral. Por ello fue posible declarar la terra nullius, es decir, la tierra sin leyes, que justificó la invasión y apropiación de los territorios indígenas. La fuerza colonizadora estableció el límite del conocimiento, el saber filosófico y científico que produce la verdad y la certeza, y la zona oscura de las prácticas mágicas y míticas, a las cuales no es posible siquiera considerar falsedades, porque están por debajo de la razón. Incoherencias producidas por esos extraños de los cuales los humanistas del siglo XVI se preguntaron si tenían alma, y a lo que dio respuesta la bula del Papa Pablo III, en la que sostenía que son hombres, pero con un alma vacía que debería llenarse por la civilización. Hombres huecos en el sonambulismo de la idolatría y la magia. El poder colonial se continúa hoy, en tiempos poscoloniales, ejerciendo su fuerza de diferenciación entre los saberes que considera legítimos, los que producen los centros de investigación y las comunidades científicas de las metrópolis poderosas, y el saber indígena, comunitario y popular, que se sigue considerando exótico, falaz e irrelevante. Estos saberes excluidos y negados muestran la imposición de esa línea divisoria, muestran la arbitrariedad de negar todo el conocimiento ancestral por la arrogancia del saber de esas metrópolis. Las epistemologías del sur muestran que el saber sobre la vida, la salud, la naturaleza, que el conocimiento sobre la sociedad y el espíritu que han producido muchos pueblos a lo largo del tiempo es infinitamente mayor y más rico que la explicación científica moderna. Nakayatsi. Itzaya. Kamasowi. Cochitli. Nenemi. En 1930, los chamanes fueron perseguidos por el régimen estalinista que incautaba sus herramientas rituales. También fueron asediados por psiquiatras y antropólogos que explicaban su comportamiento como resultado de una enfermedad mental. En 1914, Chaplitzka sostuvo que los chamanes presentaban histeria ártica, caracterizada como un desequilibrio mental. Durante años posteriores, fueron considerándolos neuróticos, paranoides o incluso psicóticos. Juzgados como enfermos mentales o mentirosos, las prácticas y creencias de los chamanes siberianos fueron castigadas, incluso con la muerte. Mirada hegemónica que al cuidar su centralidad y dominio margina y hace desaparecer el pensamiento de otros, elimina otras formas de interpretar el mundo. Boaventura de Sousa Santos, Saberes del Sur. La comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Boaventura de Sousa Santos. Bueno, muy bien. Este es un autor
de lo que se conoce como las epistemologías del sur, que es un trabajo como desde las ciencias sociales en el marco de desarrollos como de procesos de decolonización, como intentando rescatar, hablar como de esas otras perspectivas. Me gustaría, para cerrar, es que no quisiera como dejarlo pasar, que miráramos este concepto también con un videito corto de este programa. Bolívar Echeverría, que es este señor que se ve acá, un intelectual mexicano muy interesante, ya falleció, pero desarrolla este concepto. Miremoslo y discutimos sobre esos dos temas, sacamos como una conclusión. Bolívar Echeverría, la imposición de la blanquitud. El racismo normal de la modernidad capitalista es un racismo de la blanquitud. Bolívar Echeverría. Caminaba como un caballero por las calles de París, mientras recordaba pasajes de su vida en las Antillas. Desde niño se supo educado, buenos modales, un francés muy pulcro. No era un negro como los senegaleses o los congoleses. Su refinamiento y su educación mostraban la clara diferencia, la moral distinta y la indudable situación de un espíritu noble. Nada en él tenía ese comportamiento brutal. Al llegar al cine, miró de reojo el cartel que anunciaba: Tarzán, el rey de los monos. Como nunca antes, sintió el impacto de esas miradas que desde su llegada a Francia lo vieron como un salvaje. Pero ahora estaba en el centro. No podía ocultarse. Mostraba expuesto su negritud. Él sabía que no era como esos negros que aparecían en la película, pero la gente lo miraba como si estuviera en un circo. Era un negro blanqueado, a punto de ver una película de un blanco perdido entre negros. Siente el color de tu alma cambiar. La empresa te está transformando, la mente te quiere cegar. Un vacío en el pecho, una herida que emana te está desangrando. Siente los ataques y no sabes de dónde han llegado. Tu mirada es un reflejo de los ojos fragmentados. Silencia, no solo cuando una bala te ha impactado. No lo sabías, pero constantemente tu visión se ha manipulado. Ya no eres una persona, solamente eres un color. Y para ganar aceptación debes cambiar tu interior. Tu rostro significa que eres inferior. No es una batalla si desde el inicio has sido controlado por un sistema discriminador. Huye de esa mirada acusadora, mientras que tu exterior cambia y tu interior llora. Debes estar listo porque en menos de una hora has de salir de nuevo a someterte a lo que según la tele es una mejora, es una mejora, es una mejora. El capitalismo del norte de Europa, que tiene sus albores en el siglo XV, se estableció como el elemento más determinante de la modernidad. La arbitrariedad de los rasgos raciales de las sociedades blancas que constituyeron el eje de expansión de dicha modernidad definen también las diferenciaciones y valoraciones de la apariencia humana. La blancura racial se prolongó en blanquitud, como un modo de ser, unas formas de actuar, una apariencia estética aceptable y particularmente unos valores sobre la vida, el trabajo y las jerarquías que se desplazaron hacia poblaciones no blancas, pero que resultaban así exigidas de blanquearse. Los modos de vida, las formas culturales que han obstruido dicha modernidad capitalista han sido denostadas en el transcurso de la consolidación moderna. Consecuentemente, los procesos de expansión del capitalismo, en particular la colonización, han venido exigiendo el blanqueamiento cultural y civilizatorio a cada una de las sociedades que abarcan. Blanqueamiento de hábitos, estilos de vida y también blanqueamiento corporal visible claramente. Por ejemplo, en las clases dominantes y en los políticos
empresarios y artistas que se erigen en modelos antropomórficos y sociales. Las comunicaciones tienen un lugar preponderante en este proceso, porque generan, a través de la publicidad, la moda, la mercadotecnia, la sobrevaloración de los cuerpos, las posturas, las indumentarias que resulten más afines a los modelos centrales de la blancura étnica norteamericana y europea. Clasificación y valoración de los cuerpos y los gestos, que definen un violento sistema de diferenciación, inequidad y desigualdad. Siente el color de tu alma cambiar. La empresa te está transformando, la mente te quiere cegar. Un vacío en el pecho, una herida que emana te está desangrando. Siente los ataques y no sabes de dónde han llegado. Tu mirada es un reflejo de los ojos fragmentados. Silencia, no solo cuando una bala te ha impactado. No lo sabías, pero constantemente tu visión se ha manipulado. Ya no eres una persona, solamente eres un color. Y para ganar aceptación debes cambiar tu interior. Tu rostro significa que eres inferior. No es una batalla si desde el inicio has sido controlado por un sistema discriminador. Huye de esa mirada acusadora, mientras que tu exterior cambia y tu interior llora. Debes estar listo porque en menos de una hora has de salir de nuevo a someterte a lo que según la tele es una mejora, es una mejora, es una mejora, mejora. La expansión del capitalismo por el Oriente tuvo un capítulo central en la colonización de la India, que comenzó con el dominio del subcontinente por una empresa, la Compañía Británica de las Indias Orientales, que llegó a Bombay en 1687 y cuyos ejércitos particulares conquistaron casi todo su territorio. La naciente revolución industrial inglesa se fundamentó en la explotación e incremento de los nuevos territorios. Materias primas baratas, trabajadores casi esclavos, enormes mercados cautivos para las empresas británicas. En 1857, la corona disolvió la compañía después de la rebelión de los cipayos, soldados indios que estaban al servicio de Inglaterra. La reina Victoria se convirtió en emperatriz de la India y nombró un virrey que gobernó el territorio. Los cargos públicos directivos solo podían ejercerlos los británicos, pero en las provincias, por debajo de ellos, crecía una enorme burocracia local, formada por los hindúes más asimilados al modo cultural británico. La India adoptó una educación occidental, de la que surgieron empleados angloparlantes para las empresas, cuadros semiprofesionales y profesionales para el gobierno, tropas disciplinadas para los oficiales británicos del ejército y la policía, y súbditos que reconocían la preponderancia de todo el sistema político y económico británico y que estarían dispuestos a sostenerlo, incluso al costo de su propia pobreza y ruina. Thomas Macaulay, presidente del Comité de Instrucción Pública, creado en 1823 en Bengala, resumió la tarea de la instrucción india en una definitoria sentencia: crear una clase de personas de sangre y de color indios, pero de gustos, opiniones, moral e intelecto británicos. Bolívar Echeverría, la imposición de la blanquitud. El racismo normal de la modernidad capitalista es un racismo de la blanquitud. Bolívar Echeverría. Bueno, muy bien. Ahora sí, comentarios, impresiones. Pues bueno, hay bastantes. Digamos que empezando con algo, pues no sé exactamente si vendría de ahí, pero con el colonialismo, también pues en muchas partes del mundo llegó el machismo, y digamos que se veía reflejado en el primer video con la historia de las parteras, porque de hecho en Colombia hay muchas parteras y la conexión que se tenía antes pues indígenamente con la naturaleza y con el conocimiento del cuerpo de la mujer, que era más valorado por el lado de la mujer y no por el lado de la ciencia y con la ciencia del hombre, pues sí, o sea, era un trabajo como para
pues, ¿cómo decirlo? La magia o la fortaleza de el poder que tenía una mujer para dar a luz a alguien. Pero con el machismo en la ciencia se vio mucho reflejado, que de hecho actualmente la forma en la que la gente tiene partos es muy incómodo y doloroso para las mujeres, pero es muy cómodo y como fácil para los parteros o pues para los médicos que pues traen, sí, como apoyan los partos. Entonces, bueno, ahí como reflejado eso. Con la reproducción de las creencias, pues para mí fue como choqueante cómo el poder podía hacer que para todos tuviera mucho sentido, con todo respeto a quienes tienen una religión, que simplemente les dijeran, hay un Dios y Él creó todo y ustedes tienen que comer ese cuento. Pero que no, o sea, que fuera completamente de locos, que alguien dijera como, yo creo que la naturaleza, la tierra, el agua, los, ¿cómo se llaman? El fuego, el aire, la tierra, elementos de la naturaleza, pudieran ser dioses, pudieran tener como algún tipo de energía espiritual adicional, pero como esa creencia sí era completamente loca, descabellada, y lo otro que no tenía ninguna validación más allá de la fe, simplemente era como, ok, sí, tienes razón. Con el racismo no lo hablaron ahí, pero me parece curioso que existen como dos extremos, y es que o todo el mundo quiere blanquear absolutamente todo, o también yo siempre he dicho que los negros tienen racismo con los blancos, obviamente porque hay una historia de discriminación y toda la cosa, pero dentro de la cultura que ellos crearon existe un odio sin siquiera pues conocer razones más allá de lo que es una persona. Simplemente es como, tú eres blanco y por eso te odio porque en un pasado extraño, pero pues no soy la historia, ¿cómo decirlo? Yo no soy mi pasado y no podrías odiarme. Y digamos se ve reflejado, no sé, en muchas historias de la cultura negra que no sé, o sea, se unen literalmente para ser racistas con los blancos, porque es como, ahora ustedes quieren hacer esto, pero no porque yo te lo quiera quitar, sino porque me gusta. Un ejemplo, que es algo muy negro, es el rap. Y es algo que ellos protegen muchísimo, y es como, no, o sea, eso es de negros, si tú eres blanco no lo puedes hacer. Y existe mucho racismo hacia los blancos por eso, porque igual el racismo no es únicamente contra, no sé, comunidades afrodescendientes, sino pues es una, ¿cómo decirlo?, como un rechazo a cualquier raza que existe. Y como ya para terminar todo lo que dije, como siento que de manera actual, a pesar de que se supone que países latinoamericanos en general reclamamos nuestra independencia por nuestra identidad y muchas cosas, de manera muy genérica seguimos persiguiendo el estándar del primer mundo, en la belleza, en la estética, en la política, en la sociedad, en todo siempre queremos ser como el primer mundo, y eso no es aceptarlo, es como, o sea, seguimos queriendo ser ellos, de alguna forma. Hay varias manos levantadas, pero muy corto recojo como dos cosas. No las quiero. Una cosa que quiero destacar, estamos hablando del colonialismo y es importante entender que son cosas distintas, pero que es un fenómeno que está relacionado también con el racismo. Pero también, y esto es muy importante, el colonialismo y el racismo están muy relacionados con el capitalismo. Tenemos que entender también como ese tercer elemento. Quería poner aquí un mapa simplemente para señalar una cosa, y a propósito de lo que dijiste ahora al final, fíjense que eso que llamamos tercer mundo, el sur global, el sudeste asiático, en general eso que llamamos hoy día tercer mundo, que fue como el discurso de Truman del primer mundo, segundo mundo, tú ahorita lo mencionaste. Eso que llamamos como tercer mundo, si ustedes se fijan, son los territorios que fueron colonias, y también son los territorios que durante aproximadamente 3 siglos sufrieron un proceso de extraccionismo económico.
hay una gran cantidad de extracción de trabajo y de riqueza que va hacia otros puntos y que, esto es muy interesante, explica Marx, es lo que hizo posible el capitalismo. El capitalismo no habría sido posible sin la acumulación originaria del capital, que es como un proceso alrededor de 2-3 siglos de extraccionismo territorial. Es muy interesante. ¿Cuáles son las manos levantadas? Dale. Pues... Perdón, chiquito. Pero tú estabas agregando una más que puede ser, habrá que ver cómo interactúa El machismo. Como otro elemento de esa forma de comprensión. Dale. A ver, yo quería un poquito hablar sobre el tema del, entre comillas, racismo entre los blancos. Y es que es fundamentalmente imposible que exista el racismo entre los blancos. Los blancos nunca hemos sido discriminados, jamás. Y nunca lo seremos, o sea, es simplemente imposible porque el racismo es un concepto que considera a las demás razas como inferiores a la blanca, y nadie considera, por la violencia que se ha impartido con toda la comunidad del mundo, o sea, no, es totalmente contradictorio decir que un concepto que considera a las demás razas como inferiores podría aplicarse al blanco. Es como decir que el machismo es equivalente al feminismo. Es una problemática completamente diferente, pero el feminismo no considera a los hombres inferiores. El machismo sí considera a las mujeres inferiores. Entonces es como, no, es básicamente imposible que haya racismo hacia los blancos. Y si una persona blanca, especialmente europea o del primer mundo, dijera que está siendo discriminada por su raza, sería como una de estas victimizaciones de, ay, no, yo no es mi culpa, pero mis ancestros me están discriminando por racismo. No, es imposible. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y pido la palabra. 5, 7. No se pueden olvidar. 7. Esos 7, pero vamos a hacer así más estrictos. Máximo 30 segundos. Ay, no. Siempre se pone uno. Un minuto y pensamos un poquito en este señor, como para poder esta discusión que estamos teniendo y ese periplo que hicimos por la historia del colonialismo, poder aterrizarlo en la historia de la universidad. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a ver. Escuchémonos, está bueno. 1. ¿Quién era el 1? 2. Yo. Dale. El racismo como tal es simplemente una idea de un concepto. Tratar a alguien diferente por la raza que tenga. Que en nuestro contexto, afortunadamente, digamos, no haya tanto racismo explícito hacia las personas de color de piel blanca, no significa que sea un fenómeno que no exista, porque hay, digamos, lugares en Estados Unidos, como mencionaban, lo del rap, que es como algo muy cultural de la gente afrodescendiente, y que ellos excluyan a las personas blancas porque en su cultura eso es un tipo de racismo hacia los blancos, aunque, o sea, digamos, los blancos tengan un tipo de superioridad y por eso no puedan hacerles racismo. Muy bien, estaba madurando la idea, está muy bien. 3. ¿Quién era 3? 3 perdidos. 4. Pues yo iba a decir, es que siento que, o sea, inicialmente fue el tema hacia la raza negra, y lo que pasó fue que al recibir como esa, o sea, al recibir la exclusión ellos, pues generaron cierta sentimiento de rechazo frente, digamos, no sé,
con la raza negra. Entonces, cierto rechazo hacia la raza blanca. Entonces, ellos mismos empezaron a excluir a la raza blanca de ciertas cosas porque ellos habían sido excluidos y pues querían tener cosas solamente de ellos, más no porque, porque sientan que son menos por ser blancos, sino porque tienen un rechazo frente a esa raza que los rechazó por mucho tiempo. No estoy generalizando porque pues ahí no estoy diciendo que todos los negros, todos los blancos, pero pues se generó ese rechazo y esa como que se van a hacer sus cosas solos y quieren apartar a esa otra raza porque fueron apartados en algún momento. 5. Es que realmente también se da un pequeño racismo hacia los blancos, o sea, ya no es tan notorio como los negros, pero digamos, la gente critica, yo que sé, cambiamos de animador y esa persona hizo sin querer un poquito más blanco un personaje, esa persona es racista, no quiere que la persona sea medianamente blanca, sino que necesita que sea blanca y eso es un asco. Y es como, ya hay mucho racismo. Y no sé por qué me pasó. La pregunta. 6. Bueno, lo siento, pero es que me va a demorar más de un minuto, de verdad. No, va a hablar más de un minuto. O sea, primero que todo, el tema ni siquiera debería constatarnos a nosotros porque, o bueno, por lo que veo, nuestra clase es bastante blanca. Primero, es verdad, primero. Entonces, el tema de hablar por nosotros de racismo, la verdad, no nos compete. Ya que estamos hablando de eso, es lo que decía Fer, literalmente, el racismo no tiene, el racismo existe porque existe un racismo estructural del blanco hacia las otras razas. O sea, hablar de racismo se refiere a una superioridad blanca sobre las otras razas, por lo cual el racismo siempre, siempre, siempre va a ser una cosa que afecte a la raza minoritaria. Es como lo que está hablando también del machismo. El machismo, o sea, todos los sistemas de opresión existen porque siempre va a haber un ente superior en número, en fuerza, intelecto, poder político, etcétera, que esté oprimiendo al inferior. Por eso existe la discriminación por etnia, la discriminación por sexo, la discriminación a la comunidad LGBT, a todas las minorías, gracias a eso, porque hay una estructura que obliga al opresor oprimir, para la redundancia, al oprimido. Gracias a eso, el racismo hacia el blanco es, a menos de que exista una comunidad mayoritaria, un país en el que su comunidad mayoritaria sea negra, o por ejemplo, digamos, en Asia, que son, cualquier país asiático, pueda existir un racismo blanco o un racismo caucásico, gracias a que la figura opresora es la mayoritaria, que puede ejercer un poder hacia la figura minoritaria. Por lo cual, a todas las personas dijeron que existe racismo hacia los blancos, lamento decirles que no existe. Nosotros, al menos en nuestro contexto occidental, somos la raza mayoritaria, somos los que ejercemos la opresión hacia las otras razas, y es nuestra responsabilidad como personas blancas primero ser conscientes de eso, aceptar de que tenemos un privilegio en nuestra sociedad de decir, marica, soy blanco, y en pro de eso, ¿qué hacer? Por ejemplo, no como lo que pasó en el Black Lives Matter en Estados Unidos. ¿Qué hacían las personas blancas? No se ponían en el frente de la batalla porque no era su guerra, su lucha, pero sí lo que hacían era usar su... No. Una última cosita. Bueno, vale, una última cosita que es un pseudo poema, por así decirlo. Es un microcuento de un escritor uruguayo que se llama Eduardo Galeano, que va mucho como a lo que es la cultura latina, que se llama Los Nadies. Los Nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Aunque no son, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no hacen arte sino artesanías, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino números, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Yo era 7. Es que es para cerrar como lo del racismo y para que entiendan porque pues, también están confundidos como en eso. Dice, el racismo es el odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel
origen étnico o su lengua, ojo ahí, que le impide el goce de sus derechos humanos. Hacer rap no es un derecho humano. Entonces es como que le impide eso. Que un negro no pudiera entrar a un restaurante, que un negro ni siquiera tuviera una casa, comida, que no pudiera sentarse en el transporte público, que eso hace poquito, hace nada. Eso le está vulnerando mucho sus derechos. Que no, o sea, pero el blanco nunca se le está vulnerando su derecho. O cuando han visto un europeo que no lo dejen entrar a Colombia. El 40. Que un europeo no le dejen entrar a Colombia, antes se le alaba porque está acá. Entonces, el blanco no tiene racismo, no existe en el blanco, nunca lo existe. Hay varias manos levantadas, pero acuérdense los números. 1, 2, 3. ¿Listo? Cerremos con estos tres y sacamos un comentario. Como decía Betsy y Juanjo, no existe racismo en los blancos. Lo que pasa es que obviamente hay un rechazo y un resentimiento de una persona pues racialmente negra, ¿verdad?, a un blanco, porque obviamente yo también estaría rechazando a alguien tan fastidioso. Porque no hay un derecho humano que se le niegue a un blanco, o sea, simplemente es un rechazo y un odio. Yo no quiero que tú estés acá, pero igual, ¿sabes? O sea, no te voy a hacer nada porque no existe. O sea, es un rechazo más, no ¿qué? Un racismo. Pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Juanjo. Sin embargo, yo creo que al hablar del racismo uno tiene que ser muy específico con su lenguaje, con las palabras que usa. El racismo hacia las personas blancas existe, o sea, en términos de que hay personas negras que no les gustan las personas blancas. Sin embargo, el racismo hacia las personas negras es un racismo estructural, es un racismo histórico, es un racismo sistémico, y eso lo hace completamente diferente. O sea, una cosa son como personas individuales o grupos individuales, y lo otro es casi que una situación que ha dejado la historia de todo el odio y todo. Es una situación que también no necesita como una persona. Digamos, la situación económica en la que se encuentran las personas negras hoy en día está completamente afectada por lo que pasó hace décadas, y digamos en esa instancia solamente no hay alguien que está diciendo no, yo voy a seguir siendo racista, no sé qué, sí sé cuándo, pero hay racismo, no que alguien lo está ejerciendo, sino que la situación como que da ese resultado. No sé si me explico. 3. Bueno, diría que tal vez racismo no podría ser como de pronto la definición propia, pero digamos que tú decías que porque había una mayoría, entonces no existía o no existía en este lado occidental del mundo, pero eso no significa que no exista, porque tú mismo mencionaste, va a existir algún lugar del mundo donde la mayoría va a ser otro tipo de raza, y así como, no sé, obviamente pues, bueno, obviamente no es que no pase, pero ya pues hay más apoyo, pero el hecho de que, yo no logro la idea, pero bueno, el punto es que en un espacio, obviamente lo que dice Lore es completamente cierto, no son ni 5 comparables, porque lo que decía Betsy, o sea, lo que en su momento los blancos le hicieron de rechazo a los negros, no, pues no tiene comparación, pero en algún punto sí se realizó una generalización, porque entonces todo negro decía como, usted es blanco, y probablemente podía ser una persona que no estaba deseándole el mal, ni pensaba de que porque usted es negro lo voy a rechazar, pero de una vez recibía ese rechazo del otro lado simplemente por ser blanco y por lo que antepasados habían hecho a su historia, que no está mal porque entiendo el punto del resentimiento, pero pues justamente no se estaba cambiando la historia. Es como los tuyos me hicieron esto, tú no, pero los tuyos sí, entonces te voy a tratar de la misma forma. Y ya como para cerrar, y pues también dejar la pregunta incógnita abierta de qué pasa con las personas a las que se les dice, o sea, en una comunidad negra es que tú no eres lo suficientemente negro, pero tampoco eres lo suficientemente blanco para ser un blanco, y están ahí volando entre comunidades porque no son completamente conectadas entre sí. Muy bien, entonces voy a señalar varias cosas.
aprendo mucho escuchándolos, interesante. En unos debates complejos. Tienes la mano del profesor, tengo un poco de paciencia. Un poco de paciencia, les doy la palabra. Quiero situar esto aquí como con dos elementos para que lo tengan presentes. Ojo, la Universidad del Rosario durante más o menos un siglo para estudiar en ella pidió un certificado que era el certificado de pureza de sangre. Manuel Atanasio Girardot muere en 1813, más o menos 150 años luego de la fundación de la universidad. Ojo, es un criollo, es un hijo de España, no, en realidad es hijo de un francés, de ahí viene el apellido, Girardot. Pero la madre, antioqueña. ¿Listo? Estamos hablando de personajes que hacen parte como de la élite criolla. ¿Listo? Manuel Atanasio Girardot. Entonces, tenemos tres cosas como por tratar de entender, como para cerrar este tema. Sabemos que estamos hablando de una universidad de naturaleza colonial, pero vamos a tratar de ver un personaje que es hijo de eso. Es hijo de eso. Son hijos de esa misma dominación, pero que están tratando de pensar otra posibilidad. ¿Listo? Ustedes averiguaron sobre él, tenemos que aprender sobre él. Y tenemos el tema de Fray Cristóbal de Torres, el fundador, el tema de las constituciones y el tema de la pureza de sangre. Eso es lo que va a estar en juego como en esta primera guiada. ¿Listo? Muy bien. Con el tiempo vamos a hacer lo siguiente. Amiga, hablando en la lengua del conquistador, ¿qué es eso? Muy bien. Quiero explicarles nuestra actividad, nuestra primera actividad evaluativa. Voy a usar para eso los próximos 15 minutos. O sea que tenemos 2 minutos para unas intervenciones finales de 30 segundos. 1, 2, 3, 4. 30 segundos, 2 minutos. Es que siento que hay que diferenciar entre que es algo, o sea, un rechazo o una exclusión de ciertas actividades, de ciertos grupos. Una cosa es que, digamos, un grupo de personas afrodescendientes o de personas de color excluyan a una persona de color blanco, no sé, de tez blanca, porque simplemente no quieren incluirla en la actividad en la que quieren hacer, y otra cosa es que ya la sociedad por completo lo excluya. Que un grupo de personas afrodescendientes excluyan a una persona, pues en una actividad que igual está mal, que le excluyan no significa que en la sociedad cambien sus derechos. Una persona blanca siempre tuvo, o sea, no cambió en la sociedad, siempre, o sea, sigue teniendo sus derechos, y es diferente en la cultura negra porque ni siquiera eran consideradas personas. Entonces no tenían alma, no tenían nada. Nosotros siempre fuimos considerados como seres con derechos. Es diferente la discriminación al racismo. Dos. ¿Quién era dos? Yo. Pues yo quiero mencionar que el tema del racismo contra las personas blancas como que no es una cosa que podemos hablar en un mundo sin contexto. O sea, hay mucha gente que usa como esa excusa del racismo contra las personas blancas como para desviar el tema y como que hacer que el tema se vuelva de ellos. Como hay muchas personas blancas que son como, bueno, pero ¿y yo? A mí me llamaron blanco básico en el tren, no sé. Y es como, sí, o sea, sí, pero es un tema que se utiliza mucho como un arma, como un método pues para desviar la conversación, y creo que eso también es importante mencionarlo, que pues obviamente yo entiendo que mis compañeros lo dicen con toda la honestidad del mundo, pero es importante saber que también estas conversaciones pueden contribuir al mismo racismo de las personas negras porque se usa como arma. Interesante. 3. Yo solamente lo quiero poner en la mesa. Es como, ¿por qué te afectaría que no te dejen cantar rap a que literalmente te tengan que requisar en la calle por tu tono de piel? Es como,
Solamente lo voy a dejar así en la mesa, porque ya Gab lo dijo muy bien. No tengo que agregar más, solamente quería dejar eso en la mesa. Y tengo otra cita que me gusta mucho, que retrata mucho como lo de la blanquitud y el blanqueamiento normalmente, que se genera como normalmente en nuestro contexto latino, principalmente en Colombia, que vale, te enseño la espina, no veo el nombre, pero dice: Colombia es un país que está acostumbrado a la mendicidad, y ello significa que ha renunciado a la dignidad. Un país sin orgullo. Es aterrador la falta de carácter, y eso carcome al país. Si de algo carece nuestro país es de carácter. Por eso no confiamos en nosotros mismos. Por eso no compramos lo que producimos, y por eso valoramos lo que producen otros. Pero por eso casi nunca inventamos nada, y a la vez nunca valoramos lo que inventamos. Tal vez un país sin dignidad, sin personalidad, que busca de todas formas parecerse a todo menos a Colombia. Creo que es William Skin. Cerramos con... Es como, o sea, lo que voy a decir quizás sea un poco ignorante porque no conozco mucho el tema y la verdad como que es algo que no me gusta hablar porque yo tengo mis papás son negros, podría decir, y pues yo soy blanca. Y digamos, una vez que ellos fueron a Francia, eran racistas con ellos por el simple hecho de ser negros. Y mis tías son blancas y ellos no las hacían como tanto racismo. Sin embargo, por ser latinas, les también eran racistas con ellos. Yo diría que también sí existe un poco como el racismo hacia los blancos. No estoy quiero, o sea, no es así. A los latinos. Eso es xenofobia, porque el ser latino no es una raza. Alguien tenía que decirlo. Quería hacer una pregunta porque un día escuché, no me acuerdo bien si mi mamá o alguien, que dijo que una persona negra no era una persona de color, porque si nos ponemos a pensar, una persona negra cuando está bajo el sol pues no se broncea, o cuando tiene frío no se pone morado, o cuando pasa vergüenza no se pone roja, mientras que una persona blanca sí es una persona de color porque se pone morada cuando tiene frío, se pone roja cuando está avergonzado y se broncea. Entonces yo diría que acá es como muy complicado hablar de racismo cuando en realidad también nosotros somos personas de color. Chicos, página 19. A más tardar, ojo, a más tardar en 8 días debemos ya haber entregado esta actividad. La actividad es la expedición 1. La expedición 1 se explica de la página 19 a la 21, que están las indicaciones. ¿En qué consiste? Básicamente, ustedes deben construir un mapa de servicios. ¿Quién ya avanzó en ese ejercicio? ¿Hay algunos avances? ¿En qué lo estás haciendo? Como si fuera un libreto porque es de manuales. Ay, qué bonito, ¿no? Listo. Esto puede ser una muy buena opción, interesante, fíjense. Aquí es como un mapa. Está como ligado. Sí, hay que hacerlo con cuidado. Entonces, ojo, ahí nos piden identificar varias cosas, correcto. Lugares para práctica de hobbies, de vida académica, un lugar para la gestión emocional, un lugar para el bienestar físico, un lugar para el desarrollo de proyectos. Esto es como la base, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Debemos ir a visitar esos lugares en la universidad, puede ser en esta sede, puede ser en MISI, puede ser en otra sede, donde les quede bien. Debemos, ojo, tomar la imagen, tomar la foto. Y nos piden también que hagamos una descripción del servicio. Al final vamos a tener un mapa del servicio, puede ser algo, digamos, tan como análogo como esto. Es una palabra correcta, ¿cierto? Análogo. O puede ser una estrategia digital. Por ejemplo, si alguien, a mí me han entregado mapas muy distintos. Una vez alguien me entregó un mapa en la aplicación My Maps de Google, en My Maps, donde ponían como el sitio, lo ubicaban en el mapa y la imagen, la descripción, o sea, puede ser también de ese estilo. Otras personas han hecho, por ejemplo, una infografía en un Canva, como con los diferentes elementos. Otros han hecho asuntos más análogos, está muy bien.
La idea, digamos, básicamente es que podamos conocer la oferta de la universidad. Entonces, ojo, página 20. Identifica al menos un servicio que ofrezca alguna de las áreas de la universidad donde puedas realizar estas actividades. Actividades que disfrutas hacer, y ahí dan unos ejemplos. Actividades que te cuesta trabajo realizar en la vida académica, y ahí dan unos ejemplos. Espacios para fortalecer tu manejo emocional, ahí dan unos ejemplos. Espacios de bienestar físico y espacios de investigación. ¿Listo? Ojo, atención, asunto súper importante. En la plataforma, miren, sección Zarpar, van a encontrar, luego del tema de autonomía y libertad, que es el que estuvimos trabajando, van a encontrar el espacio de la expedición. Desarrolla la expedición 1 para cumplir tus tareas, bla, bla, bla. Acá la deben subir, sea que lo hagan análogo o sea que lo hagan digital. En ese caso, lo puedes, digamos, escanear y subes el PDF. O quien tiene el archivo o el link o el mapa, lo suben ahí. ¿A más tardar cuándo? Sí, pero cuando estemos en la clase ya debe estar ahí. ¿Listo? O sea, realmente a más tardar el lunes, digamos. ¿Es claro? Sí. Nuestra primera actividad evaluable. ¿Listo? 1, 2, y si hay otras preguntas, por favor. ¿Dónde podemos encontrar todos los servicios que ofrece la universidad? O sea, porque nos han dicho varios en las instituciones y en las clases, pero ¿cómo sabemos todos los servicios que tiene la universidad? ¿Hay un lugar donde estén? Sí, digamos, la manera más fácil de rastrearlo sería en la página. En la página de la universidad encuentras cuáles son las diferentes dependencias y también, por ejemplo, dónde están ubicadas. Interesante, por ejemplo, cosas que me gustaría que conozcan, si no las conocen. Chévere, por ejemplo, que conozcan el edificio nuevo de bienestar de la Quinta de Montes. ¿Alguien lo conoce? Algunos lo conocen. Por ejemplo, ese puede ser un espacio interesante. Si van al claustro, interesante que conozcan, por ejemplo, el punto de gestión emocional, el punto del silencio. ¿Alguien lo conoce? Sí, pero... Vale. Oh my God, Está bien. Hay otro en la Quinta, como algunos espacios que me llaman la atención. Ojo, servicios pueden ser muchas cosas. Servicios puede ser, por ejemplo, el restaurante. Servicios puede ser, por ejemplo, las rutas. Servicios es también el servicio médico. Servicios pueden ser los servicios de investigación del CRAE. Servicios pueden ser el gimnasio. O sea, la oferta de servicios puede ser muy amplia. La idea es que usted construya uno a su medida. ¿Cuál sería la manera más chévere de hacer esta tarea? La verdad. O sea, la manera más chévere no es que usted diga, como, ay, tengo que hacer cartera, tengo que hacer un mapa. La manera más chévere es que usted usara los servicios. Y dijera, hoy voy a ir un ratito al gimnasio. A la fotico, la descripción. No, hoy voy a conocer tal espacio. Así como la tarea, conocer realmente el servicio. Sería lo ideal. Y recuerden la insignia de autonomía y libertad en el servicio médico. Preguntas, dudas, comentarios, inquietudes. Eso. ¿Listo? Bueno, es un tema apasionante, lo seguiremos discutiendo. La próxima sesión en particular, Manuel Atanasio Girardot.